Capítulo 28. Sascha despidió a su escolta, compuesta por Daisy y Bond, al entrar en la zona blanca y se acercó para sentarse en el suelo frente a Toby. El niño había elegido un sitio tranquilo donde los pequeños no les molestaran, pero en el que no rompería la regla de no alejarse demasiado. Hola, cielo. Hola. Esbozó una sonrisa que mostraba un alma verdaderamente bondadosa. Aquella sonrisa era un milagro. Cuando le conoció, Toby era un niño en estado de shock y demasiado callado. Ahora era como cualquier otro niño de un clan, con el corazón rebosante de risas y picardía. Pero era más sensible incluso que las sanadoras, pensó. ¿Y si para empezar me cuentas qué tal han ido las cosas? Bien, los arcoíris son más fuertes. Los arcoíris eran retazos de color que flotaban en los oscuros espacios dentro de una red neuronal. La CINED carecía de esos arcoíris. La red estelar los había tenido desde el primer vistazo fugaz que Sascha le había echado, porque aquellos arcoíris eran las emanaciones psíquicas de un CIE, un empático. Sascha no creaba dichas emanaciones de manera consciente, simplemente formaban parte de quien era. Pero en la CINED, aquella verdad había estado sepultada bajo 1 millar de escudos, igual que los de Toby. El niño no era un CIE. Su habilidad principal era una variante de telepatía, pero tenía suficiente empatía para influir en la LaurenNet. ¿Crees que se harán más fuertes? Sascha tenía una teoría. Si la LaurenNet hubiera tenido un poderoso CIE en su centro, la habilidad latente de Toby habría permanecido de ese modo. Pero debido a que la LaurenNet carecía de su propio empático, la necesidad había alentado el fortalecimiento de músculos que de otra forma habrían permanecido latentes. El niño frunció el ceño mientras pensaba, mostrando sus emociones con naturalidad. Su cara era una masculina versión de la de su hermana, Sienna, intensa e irresistible. No estoy seguro, dijo por fin, pero no lo creo. Siento que ya está terminado. Lo mismo creo yo. Le tocó la mano y entrelazó los dedos con los de él. ¿Has estado sintiendo las emociones de la gente? El niño asintió. Ahora ya no todo el tiempo. Los escudos que me enseñaste funcionan bien. Estupendo. Elia había tenido que aprender sus habilidades por la vía más difícil. No había ningún otro CIE, ningún CIE libre cerca para enseñarlo. Tras el reciente descubrimiento de los olvidados, los descendientes del enorme contingente rebelde que había abandonado la CINED hacía 100 años, había tenido la esperanza de conseguir más conocimientos, pero los olvidados habían evolucionado de forma distinta. Su linaje se había enriquecido gracias a la sangre humana y cambiante. Habían podido prestarle cierta ayuda, aunque no demasiado. Había sido decepcionante, pero no catastrófico. Para entonces, ya había mejorado mucho. Sus habilidades para crear escudos siempre habían sido excelentes, incluso en la CINED, de modo que había tenido una buena base con la que trabajar. Una cosa que había aprendido desde que se había emparejado con Lucas era que no siempre tenía que permanecer abierta a las emociones de los demás. Era agotador y además invadía su privacidad. Pero había cosas que los CIE no podían controlar. ¿Todavía captas la resonancia emocional de la gente? ¿Cómo saber qué sienten sin querer? Sí, para ella era algo normal, tan fácil e imparable como respirar. Toby asintió. Pero no duele ni nada. Es normal. Justamente, ser consciente de los estados emocionales de los demás es normal para nosotros. Nadie, pensó con ferocidad al recordar su propia infancia, le diría a aquel brillante y precioso niño que era defectuoso. Nadie aplastaría su sonrisa. Sascha se aseguraría de que así fuera. Es como con los lobos. Pueden oler dónde ha estado una persona o a quién ha tocado. He visto a Riley antes, le dijo de forma voluntaria. ¿Sí? Estaba triste, repuso con voz queda. No triste de llorar, pero triste por dentro. Una tristeza antigua. Sascha le comprendió de una forma que la mayoría de la gente no habría podido. Como si la tristeza estuviera enterrada tan profundamente que puede que él ni siquiera sepa que está ahí. Sí, hizo una pausa.
¿Ha sido inmoral? Dijo la última palabra con el ceño fruncido por la concentración. ¿Que supiera eso de él? Bueno, repuso Sascha, eso depende de cómo lo hayas descubierto. ¿Has utilizado tus habilidades conscientemente o lo has sabido sin más? Lo he sabido sin más, asintió con firmeza. Igual que cuando sé que Sienna está de mal humor y Marley contenta. Entonces no veo razón para que te preocupes. Esbozando una sonrisa, le retiró el pelo de la frente en un gesto afectuoso más que necesario. ¿Y ahora practicamos con tus escudos? Riley se disponía a entrar en su despacho para quitarse del medio cuando oyó algo muy extraño. Sienna estaba hablando con Hope en su despacho, y dado que la puerta estaba abierta podía escucharlo todo. Aquello no era lo extraño. Lo raro era que Sienna estaba siendo educada con su arco. Te agradezco que me des un puesto en la jerarquía, le dijo. Parecía más madura de lo que le había oído jamás. Silencio. Te lo has ganado. Llegó la respuesta, concisa, cortante. Lo más seguro era que Hope no supiera a ciencia cierta que estaba tramando ella. No le fallaré al clan, agregó Sienna. Índigo dice que tengo el aspecto físico de un soldado que entrena. Es cuestión de familiarizarme con las demás partes. A Riley no le sorprendió el rango que Hope había decidido asignarle. Sienna era una dominante. Sería más feliz realizando trabajos asociados a proteger al clan. Asegúrate de hacerlo, o Índigo te desoleará viva. Lo haré. Vale. Aquello se estaba pasando ya de extraño. Sienna no estaba hecha para una obediencia tan absoluta. Era igual que Mercy, un poco salvaje, llena de pasión, increíblemente vivaz. El instinto le decía que fuera lo que fuese lo que estuviera pasando en el despacho de Hope, era importante. ¿Es todo? Preguntó Hope con aspereza. Sí. Adiós. Y Sienna salió del despacho. Vio a Riley y le saludó con la mano, pero no se acercó a decirle hola. Riley entrecerró los ojos. Casi era capaz de sentir la feroz fuerza de control que estaba ejerciendo sobre sí misma. Un empujón, y aquella chica se desmoronaría. ¿Qué coño pasa? Preguntó entrando en el despacho de Hope y cerrando la puerta. ¿Me lo preguntas a mí? El alfa tenía los dientes apretados con tanta fuerza que Riley casi podía escucharlos crujir. Estaba tan tensa como un puto tambor, y Riley sabía que era lo que sucedía con cada fibra de su ser. Si fuera una loba, diría que estaba intentando aplacar su bestia interior. Ay, joder, Riley. Hawk se apartó de su mesa y cruzó el despacho. No sé qué pasa. Fui a hablar con ella, y le di la opción de convertirse en recluta. ¿Y? Y nada. Hawk dio una patada a la pared de piedra con tanta fuerza que tuvo que dolerle. Luego se dio la vuelta y se encaminó en la otra dirección. Dijo, gracias, y acepta encantada. Sienna no es así. Los claros ojos de Hawk eran los de su lobo furioso. Por lo visto ahora sí. Es bueno para la guardia. Salvo que no parecía convencido. Mercy abrió la puerta de su cabaña a un hombre guapísimo. Por desgracia, no era el adecuado. Joaquín, qué maravillosa sorpresa. Su tono de voz indicaba lo contrario. Él alzó una mano para pasársela por su lacio y negro cabello, con ojos vigilantes. A diferencia de Eduardo, Joaquín no filtreaba, pero eso solo significaba que cazaba de manera sigilosa. Se me ha ocurrido que podríamos desayunar juntos. No recuerdo haberte invitado. Estoy aquí por orden de tu abuelo. En sus ojos apareció una chispa de astucia felina. Me dijo que me tratarías como un invitado de honor. Seguramente te dijo que te mandaría a México de una patada. Mercy soltó un bufido y cruzó los brazos. Ay, pero qué demonios. Tengo que comer. Joaquín no se movió del umbral. ¿Vas a invitarme a entrar? Solo quieres entrar para que Dolor esté dentro. Y si Riley pasaba y lo trataba, no sería capaz de impedir el derramamiento de sangre resultante. Una parte de ella se sentía irritada porque estaba permitiendo que el instinto posesivo de un hombre rigiera sus actos, pero otra parte estaba pensando como una centinela, y enterrado debajo de eso había un instinto protector tan descarnado que embistió con toda su fuerza.
No pienso permitir que crees un incidente entre clanes. Iremos a un sitio en el que preparen tortitas. Para su sorpresa, Joaquín resultó ser un compañero de desayuno interesante. Además, era evidente que adoraba a su abuela. Isabel es un alfa a la que seguiríamos hasta la tumba, sin preguntas. ¿No es esa la definición de un centinela? Dijo tomando un bocado del montón de tortitas bañado en sirope. Yo haría lo mismo por Lucas. Los dos tenemos suerte. Sé de clanes con un alfa débil que no inspira tal respeto, y ese acaba matando a todo el clan. Mercy asintió. Así que, ¿por eso estás aquí? ¿Elia os lo pidió? Habría sido suficiente razón, pero nos enseñó videos tuyos. Una sonrisa iluminó sus ojos. Estuve ausente cuando visitaste nuestro clan. Si no hubiera sido así, bueno, a lo mejor ahora vagarías por el Amazonas. En tus sueños. Riendo, terminó su café y se puso en pie. Tengo que volver al trabajo, pero, Joaquín, tienes que saber que el campo no está despejado. Vete a casa. Aún no lleva su olor, replicó con una expresión implacable en sus ojos. Mercy puso los ojos en blanco y le dejó con las tareas temporales que Sian le había asignado como parte del acuerdo para permitir que 2 centinelas ajenos al clan pudieran quedarse en su territorio. Pero el modo en que había dicho aquellas últimas palabras, la confianza que denotaban, le molestaba. El olor solo arraigaba en los amantes o compañeros a largo plazo. Solo había intimado con Riley unas pocas veces, pero habían pasado juntos mucho tiempo. ¿Y aún no llevaba su olor? Era ella, pensó, echando un vistazo impávido a la rebelde naturaleza independiente de su leopardo. El leopardo desconfiaba incluso de los lazos entre amantes. ¿Y si las sospechas nunca terminaban? Aquella idea le preocupaba muy en el fondo de su mente mientras se puso a trabajar en la cadena CTX de Oakland. Fue un alivio recibir una llamada de Ria, la ayudante administrativa de Lucas. Estaba harta de darle vueltas y más vueltas a aquello en la cabeza. Reunión de centinelas esta noche, le dijo Ria, en casa de Lucas. ¿A qué hora? Mientras le daba vueltas a un posible agujero de seguridad en el plano que tenía delante, su mente se desvió a la última vez que había estado en un garage subterráneo. Maldita sea. Ya echaba de menos a Lobo. Y, con olor o sin él, aquello representaba problemas. A las 7, Sascha se encarga de hacer la cena. Ay, que Dios nos pille confesados. Sascha había decidido que le gustaba cocinar. Por desgracia, era la única capaz de disfrutar su nueva afición. Ria soltó una risita. Está mejorando. El otro día me preparó un pastel y solo estaba un poco salado. Ay, eso hace que me sienta muchísimo mejor. No te preocupes. Esta noche hay tortitas. Me ha dicho que no hay mucho que pueda estropear en ese plato en particular. Ya lo veremos, bromeó Mercy. ¿Alguna otra noticia? Sara va a diseñar para nosotros otra vez a partir de hoy. A Mercy le caía bien la gata montesa que había trabajado para el brazo de la construcción de los Dark River antes de regresar a su propio clan. Salúdala de mi parte. Dile que Sage aún está colado por Elia. Ah, qué mono. ¿Cómo es que tus hermanos están solteros? Dicen que yo les espanto a las mujeres. Lo más probable es que estén demasiado mimados. No piensan sentar la cabeza con ninguna mujer que no esté a la altura de los principios que tú has establecido. Animada por el cumplido, Mercy se libró de su extraño estado de ánimo y se centró en el trabajo. El resto del día, incluyendo un turno de vigilancia en la ciudad, pasó sin demasiada pena ni gloria. La alianza había desaparecido otra vez y Bowen y su equipo todavía se estaban comportando. Ni siquiera había rastro de Eduardo y Joaquín. Una bendición por lo que solo podía dar gracias a Dios. Y si continuaba sorprendiéndose, pensando en cierto lobo con demasiada frecuencia, era una centinela lo bastante profesional como para impedir que sus emociones interfirieran en su trabajo. Pero esos sentimientos estaban frescos en su mente, cuando recibió una llamada justo en el momento en que se disponía a ir a cambiarse de ropa para asistir a la reunión. Reúnete conmigo esta noche. Aquella voz profunda y ya familiar
Le traspasó la piel, intensa, oscura y tentadora. Mercy, apreté el auricular con fuerza. No puedo. Tengo que ir a otro sitio. ¿Cuándo terminas? Me reuniré contigo. No. A las... No. Su voz era casi un gruñido. Creí que esto ya lo habíamos solucionado. La arrogancia de sus órdenes, no peticiones, sino órdenes, hizo que su felino gruñera. Eso no significa que puedas meterte en mis bragas cuando te salga de las narices. Joder, Mercy, solo quería hablar contigo. Mercy sintió una punzada de culpa, de deseo. Pues habla ahora. Vale. Le contó la conversación que había presenciado entre Hawke y Sienna, y la alarma de Mercy se encendió. Algo va muy mal. Sí, eso mismo he pensado yo. Quiero que se lo cuentes a Sasha. Es la única sí que conocemos que podría llegar al fondo de esto. Jude dice que Sienna le está bloqueando. ¿Por qué no la has llamado tú mismo? Él ni siquiera hizo una pausa al responder. Porque es contigo con quien quiero hablar. Sin mentiras, sin subterfugios, sin ocultar su intención. Ay, joder, Riley. Al final acabaremos destrozados por esto. La descarnada respuesta emocional se impuso a cualquier constatación lógica. Estaba empezando a pensar que Riley era suyo, pero no era así, y jamás podría serlo. No cuando su leopardo ni siquiera quería aceptar el vínculo del olor. ¿Y luchar contra ello hace que sea menos doloroso? No, duele lo mismo, pensó Mercy.